Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco nos enseñó que de la única forma que podemos vivir en paz con nosotros mismos es tolerar al otro, dicen los iraquíes. Han pasado varias semanas del viaje del Papa a Irak y de su histórica visita a Mosul, y ya se ve la huella que Francisco dejó en esta ciudad. It's the only time. Es la única vez, la primera desde que fue destruida, que a pesar de toda la destrucción, vi a Mosul como la ciudad más hermosa del mundo. La vi a través de los ojos del Santo Padre. El historiador musulmán Omar Mohamed vivía en Mosul cuando la ciudad estaba bajo el dominio del ISIS desde 2014 a 2017. Durante aquellos años lanzó un blog anónimo para desenmascarar las atrocidades que estaban perpetrando los terroristas. What's stuck in my mind? Me viene a la cabeza la pregunta que hizo el Papa. ¿Quién vendió armas a los terroristas? ¿Quién está vendiendo las armas a los destructores? Es una pregunta que ha hecho en nombre del pueblo de Mosul. Para Omar Mohamed, el Papa limpió el nombre de Mosul, pues es la persona que mejor ha entendido el sufrimiento de esta ciudad. Y es que no apuntó hacia las ruinas, sino hacia cómo musulmanes y cristianos están colaborando en la reconstrucción. Con este viaje he descubierto que la única manera de vivir en paz con uno mismo es tolerar al otro, tratar de comprender los motivos por los que actúan, y que el odio no solo destruye las cosas que te rodean, sino que te destruye a ti. Como iniciativa concreta, Omar Mohamed propone revisar los programas educativos para eliminar todo lo que pueda inducir a la sospecha o al odio hacia personas de otra religión o que tienen opiniones diferentes. Es lo que con obras ya están haciendo los musulmanes sunitas, que trabajan con musulmanes chiitas y con cristianos en la reconstrucción de mezquitas e iglesias de esta ciudad. El Papa Francisco le explica a sacerdotes mexicanos cómo reconstruir la sociedad tras la pandemia. El Papa se ha reunido con mexicanos y no podía faltar la música. Son del llamado Colegio Mexicano, donde viven sacerdotes y seminaristas que estudian en Roma. Y en nosotros le presentamos también la devoción de todo un pueblo, que dicho por boca de San Juan Pablo II, es siempre fiel. El Papa ha recordado algunos desafíos para la evangelización de México y del continente americano en medio de la pandemia. Ante todo necesitamos tener la mirada de ternura con que nuestro Padre Dios ve las problemáticas que afligen a la sociedad. Violencia, desigualdades sociales y económicas, polarización, corrupción y falta de esperanza, especialmente entre los más jóvenes. El Papa les ha pedido también que miren la realidad con compasión y que trabajen para reconciliar a quienes estén divididos. Los pastores estamos llamados a ayudar a recomponer relaciones respetuosas y constructivas entre personas, grupos humanos y culturas al interior de la sociedad, proponiendo a todos dejarse reconciliar con Dios, comprometerse en el restablecimiento de la justicia. Les pidió que no subestimen tentaciones mundanas que pueden llevarnos a un bajo conocimiento personal, actitudes autorreferenciales, consumismo y formas de evasión de nuestras responsabilidades. Y como manda la costumbre, el encuentro terminó también con música. Refugiados en Bangladesh tras los incendios dicen que todavía hay niños buscando a sus padres. Los refugiados Rohingya están intentando retomar la normalidad tras la ola de incendios que generaron el caos en este campamento. Hubo 3 en tan solo 4 días. El último provocó 15 víctimas mortales, más de 300 desaparecidos y la destrucción de refugios para 50.000 personas. Hubo familias que tuvieron que separarse y hay niños que todavía están buscando a sus padres. Es una situación muy difícil. En esta región de Cox's, en Bangladesh, hay más de 800.000 rohingyas. La mayor parte de ellos vino en 2017 para huir de la represión del gobierno de Myanmar y viven en condiciones infrahumanas.
Están hacinados en uno de los campos de refugiados más grandes del mundo y el gobierno de Bangladesh tiene grandes dificultades para coordinar esta crisis migratoria. De hecho, estudia una medida polémica, desplazar a 100.000 refugiados a una isla donde hay espacio, pero donde las condiciones climáticas son nefastas. Su situación es seguida de cerca por el Papa Francisco, quien además de viajar allí en 2017, en su último libro Volvamos a soñar, dijo que son el grupo más perseguido de la Tierra. El nuevo embajador de Cuba se reúne con el Papa Francisco. Así presentó sus cartas credenciales el nuevo embajador de Cuba ante el Vaticano, René Mujica. El embajador regaló al Papa esta obra del pintor Sosa Bravo. El Papa le regaló sus grandes obras y también su último libro entrevista, Soñemos Juntos. Porque de una crisis no se sale igual, salimos mejores o peores. Y el mundo necesita una propuesta. René Mujica tiene 72 años y ha ocupado importantes cargos, especialmente en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 26 de Mateo, tenemos nosotros la antesala de lo que es la cena, la última cena del Señor. Y el Señor se pone triste y le dice que uno entre ellos es el que lo va a entregar. Judas, por supuesto, sabe cuál es el plan que él tiene. Y entonces le dice, soy yo, Señor, tú lo has dicho, le dice el Señor, no lo niega. Entonces, lo triste es que Judas vende al Maestro por 30 monedas de plata. Algunas veces también nosotros en la vida cotidiana vendemos al Maestro. Vendemos al Maestro con una mentira, vendemos al Maestro con unas obras extras de trabajo, vendemos al Maestro con diferentes situaciones que pasan a nuestro alrededor. Nos volvemos en ocasiones ese mismo Judas. Y el Evangelio de hoy nos llama a meditar. ¿Dónde está el Maestro en nuestras vidas? ¿Dónde está la presencia de Dios en nuestra vida diaria? Dedicamos el tiempo necesario que Él nos pide para estar junto a Él, para hacer su obra, para ayudar a aquellos más necesitados. O andamos tan afanados por los quehaceres de la vida que quizás en ocasiones lo vendemos hasta por un simple partido de fútbol porque no nos permite ir a la iglesia o ir a ayudar a un hermano. Algunas veces vendemos al Señor simplemente por la visita de una amiga, de un amigo, porque es el momento de ir a darle culto y sin embargo nosotros preferimos ignorar al Señor y atender la visita o disfrutar del partido de fútbol, cuando en realidad nuestro deber es estar en la presencia del Señor, adorándole en espíritu y en verdad, en esa actividad programada. Señor, danos la gracia de poder descubrir cuáles son los momentos en que te hemos vendido, al igual que Judas, y luego arrepentirnos como lo hizo Pedro. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. Juan Antonio Tony Hernández, hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado por un tribunal federal de Nueva York a cadena perpetua el martes por tráfico de drogas a gran escala. Mientras el juez dictaba sentencia, afuera de la corte un grupo de personas exigía la extradición del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien los fiscales del caso también acusan de haber participado junto a su hermano en el envío de 185 toneladas de drogas hacia Estados Unidos.
El presidente Hernández, por supuesto, ha rechazado reiteradamente esas acusaciones. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos sigue muy de cerca la gestión que han hecho algunos gobiernos de América Latina y el resto del mundo con la excusa de la crisis para incrementar la represión y la vulneración de los derechos humanos y libertades. Por eso, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, volvió a reafirmar el compromiso de la Casa Blanca de colocar los derechos humanos en el centro de la política exterior del gobierno, tal y como ha insistido en más de una ocasión el presidente Joe Biden. Por otro lado, la secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró el jueves que la comunidad latina jugará un importante papel a la hora de sacar al país de la crisis económica en que se encuentra sumido a causa de la pandemia del COVID-19. Yellen recordó la importancia de la población hispana a la hora de salir de la crisis financiera del 2008 e indicó que en esta ocasión potencialmente su participación puede ser aún mayor que hace una década. Esperan que el asesinato de la migrante salvadoreña Victoria Salazar no quede impune en México. Y el Instituto para las Mujeres en la Migración, con sede en México, afirmó que es importante darle seguimiento al proceso penal contra los 4 imputados en el asesinato de la migrante salvadoreña Victoria Salazar. Pero también abogan por garantizar reparación para los familiares de la víctima. El INMUNI señaló que el 95% de los datos o de los casos queda impune. Ya tenemos instancias tanto a nivel estatal, federal e internacional que están dando seguimiento al caso. Es un proceso penal para feminicidio y en este caso, conforme al Código Penal de Quintana Roo, podrían ser una pena de 25 a 50 años de prisión. La organización aseguró que los familiares de Victoria Salazar tienen derecho a solicitar una visa humanitaria para viajar y permanecer en México mientras el caso es resuelto. Estos son los retos y reformas del sistema migratorio en los Estados Unidos. La frontera nuevamente está cerrada. La desesperación de los migrantes retornados a México. Traían a seguir el proceso porque ya no cabíamos. Para luego tirarnos acá. Es un recordatorio de la complejidad del sistema inmigratorio en Estados Unidos. La excongresista demócrata del Distrito 26 de Florida, Debbie Mucarsel-Powell, habló con La Voz de América sobre este tema. Tenemos que ver este problema migratorio no como un problema, pero como una oportunidad para trabajar globalmente con otros países para dar soluciones a personas que quieren venir acá, trabajar y contribuir a nuestro país. El padre Eduardo Fabián Arias, que vive en Nueva York y es activista de los derechos de los inmigrantes, identificó en su charla con La Voz de América lo que para él es uno de los mayores retos en busca de una solución a este tema, independientemente de la administración. Hasta que no se descriminalice al inmigrante en este país, no va a cambiar la situación. Aquí hay una política criminal contra el inmigrante que está en situaciones vulnerables como es precisamente la ilegalidad o la indocumentación. Mientras se sigue debatiendo en la capital del país cómo manejar el sistema inmigratorio, Joseph Umire, experto de seguridad, alerta sobre aquellos que están tomando ventaja del flujo irregular. A pesar de que la trayectoria de sur al norte es más difícil pasando por Colombia, Panamá, esa infraestructura está siendo desarrollado y donde hay tanto demanda va a haber esta oferta. La administración de Joe Biden anunció que buscará proveer opciones a los migrantes en sus países de origen para evitar así que se embarquen en la peligrosa travesía, mientras trata de encontrar unidad en el Congreso frente a un tema que sigue siendo un reto. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Ayer tuvo lugar, como estaba previsto, el debate entre candidatos a la presidencia del gobierno del Perú el día 11 de abril. Hubo bastante tranquilidad, hubo pocos ataques y bueno, pues hasta alguien se retiró porque decía que no había democracia. También pues siguen los debates como estaba previsto lunes, martes y miércoles. Los obispos
piden a los candidatos que no se insulten, que propongan y que den pues sus ideas o sus planes de gobierno más que insultarse. El obispo de Moyobamba, Monseñor Rafael Escudero, ha mandado una carta muy clara, muy concreta y muy inteligible, donde dice cómo los católicos tienen que votar a personas que defiendan la vida, personas que defiendan el matrimonio, hombre y mujer, que defiendan el derecho de los padres a educar a sus hijos, que esos candidatos no apoyen la ideología de género, que combatan la corrupción política. En resumen, no votar por abortistas, por gente que defiende la eutanasia, matando a ancianitos y a enfermos que están ya como inútiles, aparentemente, que no votar a los que defienden el matrimonio o mal llamado matrimonio homosexual o defienden la ideología de género. Y nos pide orar mucho, reflexionar y elegir según la voluntad de Dios. Bien, también una noticia muy bonita, un sacerdote africano de una parroquia del sur de Lima está dando un testimonio hermoso. Él va a domicilio a llevar oxígeno gratis a las personas necesitadas, también alimento a 150 ancianitos. Qué buen ejemplo, qué buen testimonio de un buen cristiano, un sacerdote del África que está en una parroquia del sur de Lima. Y también tenemos que resaltar que el obispado de Chiclayo va a ofrecer 2 plantas de oxígeno para ayudar a tantas personas necesitadas. Por ahora se han vacunado 559.000 personas, 570. Va todavía muy lento. Los ancianos, personas de más de 85 años, se espera que en la segunda semana de abril estén ya todos vacunados. El colegio o colegios Fe y Alegría están haciendo una campaña pidiendo tablets para sus alumnos porque son necesarios. Necesitan 5.000 tablets. Es una organización católica hermosa que trabaja con los pobres. Fe y Alegría. El Congreso aprobó el retirar hasta 17.600 soles del fondo de pensiones. La Comisión de la Comisión más bien de la Mujer ha aprobado la ley transexual. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Hoy, 30 de marzo, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Leonardo Murialdo. Conozcamos su historia. Cuando ya todo estaba perdido y era inminente el cierre del Colegio Artigianelli de Turín, fundado por el padre Don Juan Cochi para impartir educación técnica y profesional a jóvenes pobres, abandonados o huérfanos, el padre Leonardo Murialdo, que lo regentaba desde hacía más de 30 años, recibió la mejor noticia de su vida, un verdadero milagro. El recién fallecido conde Alejandro Roero de Guarene le había dejado toda su fortuna a la escuela. Al fin pagaría todas las deudas y aseguraría así el futuro de sus 800 estudiantes, artesanitos los llamaba él. Y con los 2 millones de liras recibidas, San Leonardo Murialdo pagó las hipotecas del establecimiento y su imprenta, de los talleres y sus máquinas, de la quinta agrícola de Rivoli, en donde formaba a los jóvenes para las labores del campo, y del hogar en el que albergaba a obreros y estudiantes. Canceló además todas las obligaciones vencidas y pudo, inclusive, ampliar y modernizar las instalaciones de todo el conjunto. Y es que ese fue el lecho de espinas del padre Leonardo Murialdo, nacido en Turín el 26 de octubre de 1828, en el seno de una familia de ricos banqueros, quien de joven acudía a los suburbios de la ciudad para compartir y orientar a los delincuentes juveniles, a los abandonados
y a los huérfanos cuyas opciones de vida eran nulas. En vista de su vocación por el servicio, ingresó al seminario y fue ordenado sacerdote en 1851. Al retornar a Turín se dedicó a catequizar a esos muchachos desamparados hasta que el anciano padre Cocchi no pudo más y lo llamó para dirigir el colegio Artigianelli. Ahí comenzó su calvario, porque solo su fe inexpugnable lo mantuvo en pie, pues en esa andadura de más de 30 años al frente de la obra siempre estuvo al borde del cierre por la falta de recursos, pero sin quejarse y a punta de oración y ayuno sostuvo milagrosamente todo el andamiaje y le alcanzó para fundar el 19 de marzo de 1873 la Congregación de San José, a los que ahora llamamos josefinos, que fue concebida, según lo dijo textualmente, para educar moral, cultural y técnicamente a los jóvenes pobres, abandonados y necesitados de corrección. Sin embargo, la preocupación principal de San Leonardo Murialdo era la deshumanización del trabajo, pues los obreros vivían en la miseria y a sus expensas los patrones se regodeaban en la opulencia. Por eso se lanzó de lleno en su defensa y creó un movimiento nacional que propendía por salarios más justos, reducción a 8 horas de la jornada de trabajo, que la edad laboral fuera contada a partir de los 16 años, que el descanso dominical fuera obligatorio, eliminación del trabajo nocturno ordinario y cajas de pensiones para ancianos e inválidos. Con el fin de defender sus ideas, fundó en 1883 el periódico La Voz del Obrero, el primero de su género en el mundo. Hoy se llama, aún existe, hoy se llama La Voz del Pueblo. Y para inaugurarlo escribió, atención, está maldito el trabajo que produce la riqueza creando la miseria y que entrega el alma a la máquina y se la arrebata al hombre. A pesar de que recibió muchas amenazas, estas no lo arredraron. Pero una pulmonía fulminante se acabó con su vida el 30 de marzo del año 1900. Fue canonizado por Pablo VI el 3 de mayo de 1970. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Leonardo Murialdo que nos dé valor para defender a los oprimidos del mundo. Del amor por la tierra al respeto por toda la creación es el siguiente mensaje de Laudato Si. Il progetto nasce diciamo, da quando nel 2005 ho iniziato a trasformare i prodotti che coltivo direttamente nella mia azienda agricola. Già un'azienda agricola passata in biologico dal 1994, ho cominciato a vedere gli effetti positivi diciamo, di questa agricoltura biologica, di togliere la chimica dall'agricoltura. Quanto noi siamo di peso sulla terra, nel senso che se continuiamo così andiamo poi proprio a depauperare, a sfaldare, a consumare quello che è il pianeta, perché veramente siamo arrivati a un punto che non sostiene più questi ritmi. I grani antichi che ho recuperato sono dei semi che sono nati spontaneamente, quindi si sono adattati a quello che è un po' la loro natura, il suolo dove vengono proprio coltivati, e quindi riescono a difendersi in modo naturale, non c'è bisogno della chimica. Il progetto si è un po' ampliato e da subito abbiamo deciso non di introdurre all'interno del laboratorio le macchine, ma proprio di avvalerci delle persone e da lì proprio creare come se fosse una grande famiglia, dove non c'è più l'orario, si inizia alle 8, si smette all'1, ma c'è da portare avanti un progetto, c'è da portare avanti questo lavoro. Si è creato proprio un legame, proprio una grande famiglia dove siamo uniti anche al di fuori, e ritengo sia forse il migliore obiettivo che ho raggiunto, ritrovare proprio l'aspetto umano, non semplicemente di produrre.
devo produrre, devo fare economia. Il proprio benessere lo dovrebbe condividere, lo dovrebbe spartire con gli altri. E credo questa, quando uno la sera rientra a casa, è la più grossa soddisfazione. Y para el final del noticiero del día de hoy, les invitamos a unirnos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de marzo, que es el sacramento de la confesión, donde salimos de la miseria hacia la misericordia. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.